Bien, buenas tardes. Mi nombre es Paula Mira. Les doy la bienvenida a nuestro ciclo sobre tragedia griega del 2021, la tragedia griega y otros mundos. La profesora Andrea Lozano de la Universidad de los Andes y yo llevamos ya muchos años realizando este encuentro anual, tratando los más diversos temas de la tragedia. Así que nos alegra mucho poder tenerlas y tenerlos con nosotros hoy. Este año trabajaremos las relaciones de la tragedia con otras tradiciones filosóficas. Con este ciclo esperamos contribuir a las reflexiones sobre el tema, pero sobre todo animarlas y animarlos a conocer más de cerca el apasionante drama ateniense. De una vez, los y las invito a acompañarnos el próximo martes, en el cual yo las estaré acompañando con Medea y Sete, Madres Asesinas, y el 23 de marzo, en ese día, la profesora Andrea Lozano Vázquez hablará con nosotros sobre la recepción de Medea en el teatro mexicano del siglo XX, la Medea americana de Jesús Sotelo Inclán. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero agradecer a nuestra comunicadora Laura Chandía, al personal de UDA Arroba y a nuestra coordinadora de extensión Lili García, porque hacen posible este evento y esta transmisión. Bueno, para mí es una alegría entonces presentar a la profesora Claudia Montilla, profesora asociada del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, doctora de la State University of New York. La profesora ha traducido varios libros académicos al español en áreas como la historia y la antropología y tiene entre sus principales intereses académicos la narrativa inglesa, francesa y norteamericana del siglo XIX y el estudio de las obras de Jane Austen, George Eliot, las hermanas Brontë, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Stendhal y Émile Zola. La profesora nos va a acompañar hoy hablándonos de Herederos de Troya, Destino o Libertad en Andrómaca de Jean Racine. Y para no quitarle más el tiempo a nuestra invitada, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Andrea, un saludo desde aquí y nos vemos entonces al final de la transmisión con las preguntas. Bien, gracias Paula, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de abordar un tema que me ha rondado durante muchos años y que nunca he realmente proseguido de manera muy constante, pero que realmente me interesa muchísimo, y es el tema de las apropiaciones neoclásicas europeas de los temas y los géneros de la literatura griega, en particular de la tragedia. Eh, Hoy estamos enfocándonos principalmente en una obra de Jean Racine que fue publicada en el año 1667, en la mitad del siglo XVII, y la obra se llama Andrómaca, y en esa obra encontramos una cantidad de elementos interesantes para una lectura y para poder pensar realmente cómo fue, para qué fue y cómo funcionó la recepción de esas obras antiguas en el siglo XVII. Yo no voy a desarrollar en mucho detalle los problemas que presenta la obra misma, los problemas textuales. Voy a hablar más que todo del contexto de la recepción y el contexto de la producción, con algunos apuntes ya directamente sobre la obra. Voy a poner una presentación que tengo aquí con algunos datos y algunos temas importantes para que los podamos recordar. Y me gustaría empezar hablando del título que puse para hoy: Herederos de Troya, Destino o Libertad en Andrómaca, de Jean Racine. ¿Y por qué me interesa esto? Yo creo que hay una lectura del siglo XVII, una lectura que es neoclásica de la obra, de muchas obras, como vamos a ver un poco más adelante, de muchas fuentes que trabaja Jean Racine para la construcción de su obra Andrómaca, y que representan un debate profundo que hubo en Francia en el siglo XVII, que tenía que ver justamente
con los temas del destino y la libertad en una querella larga y muy interesante entre jesuitas y jansenistas que debatían que tenían estos debates teológicos en la Sorbona en París y que, digamos, dominaban a través de esa discusión muchos de los aspectos importantes del papel de las órdenes y de la Iglesia en la sociedad francesa, esa sociedad que a pesar de ser muy laica y cada vez más y más laica, realmente tiene un fundamento muy cristiano, muy católico y muy interesante para estos debates. Por un lado eso, pero por otro lado también otro debate súper interesante, ya muy formal, sobre el neoclasicismo, y es lo que se llamó la querella de los antiguos y los modernos. Una discusión sobre cómo puede tener sentido, cómo podía tener sentido la forma trágica en la época y cómo se debería hacer el teatro trágico en la Francia del siglo XVII. La obra que nos ocupa es Andrómaca, es la historia de la viuda de Héctor, el hijo de Príamo, y es la historia que reúne a muchos hijos célebres e ilustres del ciclo troyano. Y esta obra fue escrita en 1667, se presentó en ese mismo año por primera vez en el Palacio del Louvre y tuvo un éxito tremendo que ayudó a acabar de consagrar a Jean Racine como una de las mentes cimeras de la literatura francesa del siglo XVII. Racine es uno de los grandes poetas del siglo y muy reconocido sobre todo por su dominio del verso alejandrino francés, una forma muy perfecta, muy clásica, que él llegó a su perfección. Antes de dejar esta diapositiva, quiero llamar su atención sobre una pintura de Jacques-Louis David, otro gran exponente del arte del siglo XVII. La pintura perdón, del siglo XVIII. La pintura se llama Dolor y tristezas de Andrómaca junto al cuerpo de Héctor. Y solamente quería a través de ella mostrar que esta figura tiene una presencia muy moderna, desde luego no es una presencia arcaizante ni mucho menos, a pesar de que vemos una cantidad de elementos de la era clásica en la pintura. Y ahí están Héctor, el cadáver de Héctor, Andrómaca, su viuda sufriente, y el hijito, Astyanax, o Astianacte, que es uno de los problemas centrales de la obra de la que vamos a hablar. Todo esto del ciclo de Troya en la tragedia del siglo XVII francés converge en esta obra de Andrómaca en una presencia múltiple de herederos de las obras, perdón, de herederos de los grandes héroes de la guerra de Troya. Fíjense ustedes que los personajes de la obra de Racine son Andrómaca, viuda de Héctor, madre de Astyanax y esclava de Pirro. Pirro, hijo de Aquiles, rey de Epiro en el momento de la obra. Pirro también es conocido como Neoptólemo, tal vez es un nombre que se usa más, pero en francés se llama Pyrrhus, sobre todo. Él es el rey de Epiro, él es el hijo de Aquiles, ha sido en la versión del final de la guerra que utiliza Racine, Pirro ha sido el que acabó de terminar el saco y caída de Troya después de la muerte de su padre. Y también la princesa Hermíone, la hija de Menelao y Helena, imagínense, la hija de Menelao y Helena, que ha llegado a Epiro para casarse con Pirro. Finalmente tenemos a Orestes, el famoso matricida, hijo de Agamenón y Clitemnestra, que viene al Epiro como embajador de los griegos. Entonces, pues fíjense ustedes, está en escena la viuda de Héctor, el hijo de Aquiles, la hija de Menelao y Helena, el hijo de Agamenón y Clitemnestra. Racine es muy consciente de que ha puesto estos personajes famosos de la antigüedad, célebres, en el mismo
escenario y ahorita vamos a ver de qué fuente viene esa referencia. Y también anota que la escena transcurre en el Palacio de Pirro en Butroto, ciudad de Epiro, hoy en día conocida como Butrinto en Albania. Eso es muy importante porque, como vamos a ver, la estructura de esta obra corresponde de manera muy exacta con las famosas unidades del teatro clásico. Racine escribe 2 prólogos y una dedicatoria para esta obra, y en los 2 prólogos habla de sus fuentes. Él dice que hay aspectos tomados de la Ilíada de Homero, sobre todo elementos y personajes y tramas tomadas de Andrómaca y las Troyanas de Eurípides, y un pasaje muy particular de la Eneida de Virgilio, que es como la gran excusa y la gran puerta de entrada para esta obra. Antes de seguir adelante, les muestro esta loquísima pintura de Tiepolo. Se llama La construcción del caballo de Troya de 1760. Y me gustaba poner obras modernas, muy modernas sobre esta antigüedad para que veamos que son temas, personajes y acciones que tienen una gran vigencia en la era moderna. Bien, me gustaría en este momento, pero creo que no estoy pudiendo mover esta así, no, a ver, sí. Básicamente, nuestra obra tiene esta línea argumental. Es graciosa, por favor, no se vayan a reír mucho, que es una tragedia. Orestes ama a Hermíone, que ama a Pirro, que ama a Andrómaca, que ama a Héctor, que está muerto. Esa es la trama de nuestra obra. Una historia de pasión, de amor, de celos y por tanto tal vez de venganzas. Una obra en la cual los personajes pierden la razón, se dejan llevar por sus pasiones y por el mismo hecho de dejarse llevar por sus pasiones, cumplen sus destinos. No son libres, son esclavos de su pasión. Esto es muy interesante para el problema teológico de la época, para la disputa entre jansenistas y jesuitas, que vamos a tratar de ver un poco más adelante. Pero tenemos que empezar pensando que el teatro neoclásico tiene una importancia tremenda en la tradición europea, no solamente en términos de los temas tratados por muchas obras de teatro, que son temas clásicos, sino por la normativa de la manera de construir las obras de teatro, si éstas quisieran aspirar a llamarse trágicas. Convocan en estos problemas las 3 unidades, la de acción, espacio y tiempo, que son supuestamente reglas expuestas por Aristóteles en su Poética y retomadas por neoclasicistas mucho más exigentes y mucho más estrictos que Aristóteles, como Horacio, y en particular en la era de Racine por Nicolas Boileau. Nicolas Boileau, que reglamentó todo el tiempo la necesidad de que las obras de teatro tuvieran una sola acción, unidad de tiempo, ocurrieran en un mismo espacio, unidad de lugar, y ocurrieran en un mismo tiempo, en un día, es la unidad de tiempo. Este es un precepto que permite o permitía, según Aristóteles en el teatro antiguo, que la comprensión de la obra, del problema y de la situación de los personajes fuera más fácil para el espectador, que no tendría que estar yendo y viniendo y preguntándose en qué época es que estoy, cuántos años es que tiene, dónde es que estamos ahora porque hay elefantes, sino que estamos siempre ahí parados en el mismo sitio, en el mismo salón del palacio, en el mismo portal del palacio, como se puede ver en las obras más antiguas, en las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ahí les puse una imagen, un grabado que me parece muy lindo, de una representación de Armide, que en realidad es un ballet de Lully, Jean-Baptiste Lully, en el Teatro del Palacio Real de París. Es un grabado que representa una obra en 1686 y quería mostrar que básicamente la escenografía fija
es el portal, eso es como un tetrapilón ahí frente a un edificio de corte antiguo, y ahí están parados los personajes y ahí entran y salen los personajes de acuerdo con los diálogos. Nos preguntaríamos cómo trabajar con coros, ya que estamos refundiendo tragedias antiguas y el coro es un elemento fundamental de la tragedia clásica, pues ¿qué vamos a hacer con el coro en estos tiempos? Esto es un problema interesantísimo de los tiempos modernos, que consiste básicamente en que el coro ya no tiene la misma vigencia que tenía en la antigüedad. Es decir, el teatro no tiene ese sentido colectivo, sino más bien individual. Y esto es súper interesante en la obra de Racine que vamos a leer, puesto que tiene los 4 personajes célebres que ya mencioné y cada uno de ellos tiene su confidente con el que conversan, el que acompaña, el que les recuerda hechos del pasado, el que le hace advertencias, cuidado, no haga esto porque, o acuérdese que usted antes dijo esto, o usted me estaba diciendo mentiras cuando me dijo que, pensemos en esto, reflexionemos. Es el papel que jugaba el coro en el drama clásico. Ahora tenemos un personaje que es el confidente. Esto se ha expresado en todas las tradiciones europeas, en el teatro del siglo de oro, en Shakespeare y en los autores franceses del siglo XVII. No solamente hubo tragedias, y tal vez he debido poner esto aquí, bueno, ahí está más o menos dicho. Hubo también comedias, un renacimiento de las comedias. Nuestro autor Racine solamente escribió una comedia que se llama Los litigantes, pero es una comedia que se alimenta de una obra de Aristófanes y que trata de revertirla, traducirla a una situación más moderna de disputas retóricas muy divertidas y muy absurdas, en la que él, como todo Molière, está tratando no solamente de burlarse de posturas y de maneras de ser de las personas, sino de maneras de hablar y de maneras de decir las cosas. Una comedia súper interesante. Molière fue rival y fue compañero de Racine en la corte de Versalles. La compañía de Molière montó las 2 primeras obras de Racine, después a Racine no le gustó y le quitó ese privilegio a Molière y le pasó las obras a la compañía de teatro del Palacio de Borgoña para sus montajes. Eh, Todo esto en la Francia del siglo XVII, como ya decía hace un rato, enmarcado en lo que se llamó la querella de los antiguos y los modernos. El representante de los antiguos es Racine y el representante de los modernos es Pierre Corneille. Pierre Corneille, que además de longevo, escribió muchas obras muy largas y muy interesantes de temas muy variados, en particular su obra del Cid, sobre el Cid campeador, que muestra, esta es una obra que se hizo en 1637, muestra toda la historia del Cid desde que era niño hasta su muerte. Y es una obra básicamente que explora todas las razones por las cuales el Cid fue como fue, hizo, lo que le pasó, etcétera, y lo pone en contexto con su esposa, sus hijas, su rey, como vasallo, como padre, como amante, como amigo, y explora en realidad todos los aspectos de la vida del Cid. Eso es demasiado moderno. Eso no tiene ni unidad de acción, ni de espacio, ni de tiempo. No cumple con ninguna preceptiva. Para Racine, que como vamos a ver más adelante, tenía una educación clásica muy fuerte, eso era impensable. Sus obras todas se atienen al principio de las 3 unidades y las cumplen de manera muy rigurosa. Entonces, esos 2 polos del debate entre los antiguos y los modernos crea una tensión interesante que permite mucha actividad crítica en torno al teatro en Francia en la era neoclásica. Bien, vamos a hablar un poquito de Jean Racine. Aquí vemos un retrato bastante simpático del artista Santerre. Yo no conocía a este artista hasta ayer, tengo que confesar. Ya mis amigas historiadoras del arte me harán una breve sesión formativa.
Pero Racine en su última época de vida accedió al honor de ser historiógrafo de Luis XIV. Fue contratado directamente en la corte para escribir una historia del rey Sol, y esa historia parece ser que se quemó en un incendio tremendo, y nunca supimos nada de, de ese libro que estaba escribiendo al final de su vida. Hay un tratado, ahorita lo vamos a mirar, relativamente tardío, de la última época de su producción dramática, pero en realidad no conocemos su trabajo como historiador. Pero sí tuvo gran conocimiento, reconocimiento, perdón, como representante máximo de la tragedia neoclásica francesa. No solo, como decía, por haber cumplido con las normas, con la preceptiva que Boileau revisaba permanentemente en sus críticas, sino también por varios asuntos que suenan chistosos y hasta inútiles, pero que eran importantes, porque se le achacaba, por ejemplo, a Corneille, en algunos casos, todo lo contrario, ¿no? Economía en el tema, es decir, el tema es uno, y no vamos a confundir al espectador con más cosas. Un tema, una construcción rigurosísima en cuanto a el número de personajes que hay en escena cada vez, la longitud de cada escena, la división en 5 actos, las escenas muy bien marcadas por entradas y salidas, sobre todo, como ya dije también, por un dominio impresionante del verso alejandrino de 14 sílabas, y además miren, escribí profundidad, una profundidad en el análisis psicológico de los personajes, que es lo que le permite en realidad elaborar a partir de lo que dicen las fuentes sobre esos personajes. Las obras que escribió Racine fueron 11 tragedias, una comedia y un tratado, como decía ya hace un rato. Y quiero señalar que las tragedias, no sé si los alcanzan a ver, hay unos templitos al lado de las tragedias de tema griego. La Tebaida, que es la historia de los 7 contra Tebas, Alejandro Magno, una antigüedad, una modernidad de la antigüedad, la historia de Andrómaca, Ifigenia, Ifigenia, la hija de Agamenón, y Fedra. Esas 5 tragedias son de tema griego. Hay 3 tragedias, a falta de mejor símbolo utilicé estas estrellas azules, son de tema romano, británico, Berenice y Mitrídates. Vamos a tener una tragedia turca, que es Bayaceto, uno de los hijos del sultán, solamente una tragedia turca, y 2 tragedias de inspiración bíblica, la historia de Esther y de Atalía, que además escribió con propósitos didácticos para las alumnas de una escuela afiliada al monasterio de Port Royal, donde estudió Racine. Escritas más bien para practicar las declinaciones y la sintaxis de las traducciones de los temas bíblicos, que por propósitos, digamos, teatrales verdaderos. La comedia, que ya mencioné, Los litigantes, de 1668, y ese tratado, que era una historia breve del monasterio de Port Royal, es una obra tardía que escribió aparentemente mientras escribía Esther y Atalía, cuando ya no estaba relacionado con el teatro de la corte. Bien, ¿cómo fue la educación de Racine? Pues fíjense ustedes que Racine era un niño huérfano que estudió en ese monasterio de Port Royal, perdón, donde había una especie de enclave de una tendencia religiosa, una orden que se llamaba jansenismo, una orden iniciada por un teólogo llamado Cornelius Jansenus, que era seguidor de San Agustín y que fue juzgado en la Sorbona de París, y que fue condenado como herético por participar en tiempos posteriores a la contrarreforma de la Iglesia Católica con ideas y teorías
muy, muy parecidas a las de los calvinistas, sobre todo en cuanto al tema de la salvación del alma. Entonces era una escuela muy influida por esta tendencia. La madre superiora de Port Royal era una monja de apellido Anó, hermana de uno de los grandes teólogos de la época, que era el que estaba en juicio, como vamos a ver más adelante, a través de la figura de Jean Pascal, de Blaise Pascal, en los juicios de los jesuitas contra los jansenistas. Pero también era una escuela de un corte humanista muy profundo, con un interés muy claro, mucho énfasis en los clásicos, en la literatura clásica, sobre todo en la literatura griega y latina, y con un énfasis en la formación de Racine, en Sófocles y Eurípides, Homero y en los poetas latinos, sobre todo Ovidio y Virgilio. Entonces, es toda una constelación de autores antiguos que constituyen la formación de este gran poeta, de este gran artesano de la lengua francesa, en Port Royal, donde además también se forjó una de las gramáticas más fuertes y más decisivas de la lengua francesa. Un lugar muy riguroso, muy estricto, muy conforme a las grandes ideas humanísticas y clásicas. Ahí vemos a las monjas de Port Royal por Philippe de Champaigne. Esta obra es prácticamente contemporánea de las tragedias de Racine. Y estas monjas eran las que habían educado a Racine, quien mantuvo una relación muy estrecha con Port Royal y volvió mucho al monasterio y como vemos al final trabajó para dar obras de teatro para las niñas que estudiaban en las escuelas de primaria de Port Royal. Atalía y Esther fueron escritas para eso, y que también intentó escribir esta obra que mencioné hace poco de una breve historia de la abadía de Port Royal. Este es un lugar muy importante en el siglo XVII francés, entonces no solo por el debate religioso, teológico, sino también por el problema de la fijación de esta gramática muy moderna de la lengua francesa y desde luego la educación humanística que allí se difundía. Hay que decir que, al igual que muchos dramaturgos ingleses y franceses, tal vez incluyendo la rebeldía de Lope de Vega al respecto, estos autores estudiaron los clásicos, estudiaron a Ovidio, leyeron las fuentes, leyeron las historias, conocieron los mitos y las historias de los griegos a través de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y pues eso evidentemente se nota en muchas de sus obras. Sin embargo, en el caso francés y en el caso particular de Racine, hay un interés muy importante entonces en la mente de él por las cosas que él sabe y que él ha aprendido, historias que lo marcaron tremendamente, como dice en sus prólogos, en particular el de las princesas troyanas, como las muestra Eurípides, tristes y desoladas, entregadas como esclavas a los príncipes griegos que habían vencido a Troya. No sé si ustedes se acuerdan, Écuba tuvo que ir con Ulises, Casandra con Agamenón, eh, eh, Andrómaca con el hijo de Aquiles, ¿no? Esto está contado por Eurípides en su obra Las Troyanas, y Racine dice, esa historia era una historia de desolación. Entonces, este gran poeta del amor, y este es otro tema que vamos a tratar un poquitico más adelante, creía que la forma de la tragedia se ajustaba no solamente a su gran verso elegante, clásico, alejandrino, muy francés, sino también a los temas que a él le importaban y a la manera, sobre todo, como podríamos concebir la idea de la libertad y la idea del destino, esa contraposición tan terrible en los dramas griegos, que en su versión moderna produce otro tipo distinto de tragedia, no por ello menos apropiada a la forma clásica. Entonces, pues aquí un poco superficial, vamos a tratar de tocar el tema de jansenistas y jesuitas. Es un debate largo, muy oscuro, muy difícil, sobre todo para personas que no saben
teología como yo, pero en ese debate encontró Port Royal un gran defensor en el escritor Blaise Pascal. A Pascal le pareció fascinante la querella de Antoine Arnaud, ya lo había mencionado yo, el hermano de la superiora que regentaba el monasterio, em, porque en ese monasterio, además de los niños que aprendían allí sus letras básicas y de los estudiosos que allí trabajaban, recibían un agente temporal que estaba huyendo de cosas y debates y peleas en París. Y ellos iban y se reunían allá y se quedaban allá por temporadas más o menos largas en Port Royal. Entonces de ahí también salieron grandes conversaciones y grandes temas. Entonces Pascal se interesó muchísimo en esa disputa de Antoine Arnaud contra la Sorbona, contra los doctores de teología de la Sorbona, que querían acusar a los jansenistas de herejía y querían sacarlos del panorama de las órdenes en Francia. Entonces Pascal escribió una obra que es un clásico de la literatura francesa a pesar de su tema, que se llama Las Cartas Provinciales, que escribió entre los años 56 y 57 y que eran una defensa de Antoine Arnaud en esa disputa. Ahorita vamos a ver dos de los elementos centrales de esa disputa y que también tocó temas relacionados con esa disputa y con el problema de la salvación del alma en su libro Pensamientos, Pensées, que es un libro de 1670. Creo que tal vez la máxima, el aforismo, perdón, más famoso de ese libro de Pascal es este que tengo aquí en la presentación: el corazón tiene razones que la razón no comprende. Y esto tiene que ver es con la tendencia natural del corazón hacia el bien, es decir, hacia la piedad y hacia Dios, que a veces la razón que toma la decisión de oponerse no percibe claramente. La razón, entonces, no es la mejor manera de conocer a Dios, ni tampoco de acceder a Él. Yo creo que ayuda mucho leer a Pascal, leer las provinciales, son 18 cartas, para entender un poco mejor la pelea entre los jansenistas y los jesuitas. Pero de todas maneras, podemos, creo, trabajar así muy superficialmente en el tema de la gracia, de la salvación del alma, a través de los planteamientos del jansenismo que están recogidos en el libro de Cornelius Jansenus, que se llama Agustinus, que es justamente una recopilación, una obra sobre la vida de San Agustín, Agustín de Hipona. Eh, para los jansenistas, el énfasis de todo el trabajo religioso está en el pecado original, el pecado original que ha causado una depravación de lo humano. Todos los hombres son pecadores. Hay una creencia también en una predestinación y una negación del libre albedrío. Los jansenistas no creen en el libre albedrío. La gracia humana, perdón, la gracia divina salvará solamente a aquellas personas a quienes les fue concedida la gracia desde su nacimiento. La salvación, que en francés se dice el salut, depende de la gracia otorgada por Dios, no de las acciones de los hombres ni de su libertad. Esa es una posición tremenda porque uno en realidad, esto ya lo digo yo, uno no sabe si uno es uno de los escogidos. Entonces, más le vale llevar una vida buena en caso de ser uno de los escogidos. Y si no es, pues de malas, ¿no? Es una postura tremenda que efectivamente, como decían los doctores de la Sorbona, se parece mucho a la posición de los calvinistas en relación con la buena vida de los cristianos. Entonces, fíjense que no hay libertad posible en cuanto al trabajo por la salvación del alma. Y esto, pues, determina unas posturas existenciales de manera muy radical. Para los jesuitas, por el contrario, hay, y creo que nosotros, o por lo menos yo, que fui no, educada no muy de manera nada ortodoxa en el catolicismo, pero hay una idea de que el libre albedrío, las decisiones que uno toma libremente, guiado por la razón, por la educación o por lo que sea, ayudan
a mejorar las posibilidades de la salvación, ayudan a obtener la salvación por toda la gracia que Dios otorga a partir de cada acción. El hombre es responsable de trabajar con sus acciones por su propia salvación. Entonces, son dos posturas totalmente opuestas y creo que ya en estos dos párrafos se ve claramente por qué razón los jansenistas fueron declarados heréticos y más relacionados con los calvinistas que con los católicos. Ahí también hay énfasis en la pelea de Pascal en las cartas y en la discusión entre jansenistas y jesuitas entre dos maneras de tener gracia. Una se llama la gracia eficaz y otra se llama la gracia suficiente. Y la gracia eficaz es una gracia que concede Dios. Los humanos acceden a la salvación o pueden llegar al paraíso solamente, únicamente si Dios les concedió la gracia a cada uno. Solo la gracia divina puede sostenerlos en la fe, además. El mérito y los esfuerzos del mundo terrenal no son condición suficiente para alcanzar la gracia que está reservada para los elegidos de Dios. Esta fue una tesis que promovió Agustín cuando se oponía a Pelagio como hereje. Los jesuitas, por el contrario, favorecían la idea de la gracia suficiente. Es un concepto cristiano que considera que Dios nos otorga gracia a todos y según nuestro libre albedrío y nuestros actos encontramos la salvación. La Compañía de Jesús fue una promotora de esta idea y era en este punto justamente donde se oponía a los jansenistas y también este es un punto de disputa entre católicos y protestantes, ¿no? Los protestantes creen que la suerte está echada y que tenemos que trabajar bien para que Dios nos reconozca. Los católicos pueden trabajar para mejorar sus condiciones de gracia. En ese debate de París de las mitad del medio siglo XVII, en la Sorbona, Annaud fue condenado por sus posturas heréticas y por tanto el monasterio de Port-Royal empezó su decadencia. Llegó un momento dado en que fue prohibido para el monasterio recibir nuevos alumnos, recibir nuevos habitantes y eso significó el final del monasterio. Entiendo que todavía se puede visitar, creo que de pronto podríamos ensayar a ir a ver qué queda allá. El edificio ha pasado entre varias instituciones, en fin, por ahí está. Bien, muy bien. Entonces, fíjense que el autor trágico Racine, con su mente trágica y su capacidad poética tremenda, se vio imbuido por dos grandes debates. El debate entre los antiguos y los modernos en cuanto a la construcción de las obras y los debates teológicos sobre la salvación del hombre y sobre su destino y su libertad entre jansenistas y jesuitas. El tema del amor, por otra parte, era el tema que más le interesaba a Racine. Hay una película muy bella, no la pude encontrar, pero es una película sobre la tensión que había entre Racine y Molière en la corte de Versalles, donde Racine se muestra como un hombre súper impulsivo, súper agresivo y rabioso y sobre todo súper celoso, ¿no? Había una actriz de Molière que andaba como con Racine, etcétera, y todo este rollo de pasiones creo que ejemplifica bien la postura de Racine frente a las pasiones y a los celos. Los personajes, en particular en Andrómaca, pero en Fedra también eso es tremendo, renuncian a su libertad y se entregan ciegamente al furor de su pasión. Sea esta una pasión amorosa, por lo general no correspondida, ese es el tiro en Andrómaca, o en una pasión de los celos y del odio. Esto desborda los corazones, pierden la razón, no pueden controlar y ahí se cumple el destino. Es lo que los
franceses llamaron la fatalidad, la fatalité. Esa es la situación y ese es el contexto. Ahora, pues si me permiten, me gustaría leer muy rápidamente, mostrarles la fuente que Racine pone en sus dos prólogos al comienzo, en sus dos prólogos de Andrómaca, donde presenta las fuentes. Él dice al puro comienzo que en este pequeño en este pequeño pasaje de la Eneida de Virgilio están todos los personajes, toda la pelea, toda la trama, y que él lo único que hizo fue ponerle alguna profundidad psicológica a los personajes. Entonces, les leo, no sé si, no he compartido, compartí. Les leo el pasaje que nos interesa, está en el verso 292 del libro tercero de la Eneida de Virgilio. Aquí están viendo ustedes la traducción que hay en la editorial Gredos. En este momento no encuentro, Dios, se me volvió a perder el papelito donde está el nombre del traductor, pero debería mencionarlo, disculpas. Creo que Y es José dice, Luis Vidal, el traductor. ¿quién, perdón? La introducción la hace José Luis Vidal, el traductor es Javier de Chávez Sustay, es que tiene un nombre muy difícil. Muy bien, ese señor, muy bien. Aquí algún día aparecerá el papelito. Muy bien, entonces voy a empezar en el verso 292 para que ustedes conozcan la trama de esta obra desde sus fuentes. Dice Virgilio, bordeamos las costas del Epiro, eso es como por los lados de la isla de Corfú, en el Adriático, en lo que hoy en día es Albania. Entonces, bordeamos las costas del Epiro, penetramos en el puerto Caonio y vamos acercándonos a la ciudad cimera de Butroto. Allí, el rumor de un hecho increíble nos llena los oídos, que Heleno, hijo de Príamo, es el que está reinando sobre ciudades griegas, adueñado de la esposa del Eácida Pirro y de su cetro, y que ha pasado Andrómaca otra vez a un esposo de su raza. Vamos entendiendo, ¿cierto? Andrómaca ya no reina con Pirro en Butroto, sino que está con Heleno, que es un troyano, un esposo de su raza, otro hijo de Príamo. Me quedo estupefacto, dice, y ardo en ansias de encontrarme con Heleno y enterarme por él de hechos sorprendentes. Claro, habla Eneas en este pasaje. Entonces, pues son coterráneos, digamos, por decirlo menos. Avanzo desde el puerto y dejo atrás las naves y la orilla en el momento mismo en que estaba Andrómaca, por suerte, enfrente de la ciudad, me perdí, enfrente de la ciudad, en el claro de un bosque, a la orilla de un simunte, remedio de aquel otro, haciendo cual solía su sacrificio anual con sus tristes presentes a las cenizas de Héctor. Invocaba a los manes en presencia del cenotafio de Héctor, que había consagrado en verde césped junto con los dos altares por avivar sus lágrimas. Al punto en que me ve, perdón, y atónita, avista armas troyanas en derredor de mí, aterrada a la vista del prodigio, queda yerta al mirarme, desfallece y al cabo de largo rato dice a duras penas, ¿es de verdad tu rostro? ¿Vienes como verás mensajero a mi encuentro, tú, nacido de diosa? O si la vida abandonó tu cuerpo, ¿dónde está Héctor? Prorrumpe y de sus ojos fluye un raudal de lágrimas y llenan con sus gritos todo el bosque. Apenas acierto a replicar a su delirio. Balbuceo turbado voces entrecortadas. Vivo, es cierto. Arrastro mi vida entre sus desgracias. No lo dudes, es verdad lo que ves. Ay, ¿qué te ha cabido después de que perdiste a tal esposo? Oh, qué fortuna digna de ti, Andrómaca de Héctor, ha vuelto a visitarte. ¿Todavía estás unida a Pirro? Baja los ojos y con voz abatida profiere. Dichosa sobre todas aquella muchacha hija de Príamo, condenada a morir ante tumba enemiga bajo los altos muros de Troya, que no hubo de sufrir sorteo infame, ni cautiva llegó a tocar el lecho de un amor vencedor.
perdón, de un amo vencedor. Uy, qué horror, de un amo vencedor. Nosotras, incendiada nuestra patria, trasladadas sobre mares distantes, tuvimos que sufrir la arrogancia del vástago de Aquiles. Ahí está Pirro, ¿no? Aquel mozo insolente, forzadas a trabajos de esclavas. Después, él se va en busca de Hermíone, la de Leda, la hija de Helena, ¿cierto? De sus nupcias laconias y me traspasa a mí como esclava a otro esclavo a poder de Helena, perdón. Pero Orestes, ahí apareció el cuarto, ardiendo de amor impetuoso por la esposa robada a impulsos de las furias de sus crímenes, sorprende sin defensa a su rival y le arranca la vida al pie de los altares de su padre, Aquiles. Al morir Neoptólemo pasa a Heleno una parte de esos reinos. Él los llama Icaonia a toda la región en memoria del troyano Caón, los llama Caonios, y Caonia a toda la región, ahora sí tiene sentido, y elevó en las alturas otra Pérgamo y otro alcázar de Ilión. Y hasta ahí viene nuestro pasaje. Dicho esto, fíjense ustedes cómo Racine dice, bueno, esto lo dijo Virgilio, esto no me lo inventé yo, estos personajes ustedes los conocen de toda la vida, son la viuda de Héctor, la hija de Helena, el hijo de Aquiles, el hijo de Agamenón, y los vamos a poner en esta relación amorosa que está relatada por Eneas en Virgilio. Volvemos a la frase principal que representa esta tragedia, ¿no? Orestes ama a Hermíone, que ama a Pirro, que ama a Andrómaca, que ama a Héctor, que está muerto. Y en esa situación llega Orestes a Butroto de parte de los griegos a reclamar a Pirro. ¿Por qué? Dos cosas, tiene dos reclamos. ¿Por qué le da protección a Astianax, el hijo de Héctor y de Andrómaca? Primero, la sangre que queda de Troya, ¿por qué la está defendiendo Pirro? Primera pregunta. Y segunda, ¿por qué ha desairado a Hermíone, que está en su palacio lista para casarse desde hace mucho tiempo, y él nada que concreta esa boda? Ya de entrada, para Orestes la situación es terrible, porque él ama a su prima Hermíone. Recordemos que Menelao y Agamenón eran hermanos, desde luego, ¿no? Entonces, Orestes ama a Hermíone. Hermíone se ha ido con Pirro para casarse con él, su padre se la ha dado al hijo de Aquiles como esposa, y entonces ahí ya van dos amores que son imposibles. Pirro ha recibido el gran trofeo de Troya, la viuda del gran guerrero, del gran héroe que fue Héctor, y a su hijo. En la obra se habla mucho, y esto es toda una disputa también en los textos de la antigüedad, sobre el hijo de Andrómaca. Aparentemente, ese niño sí había sido tirado por las murallas de Troya, pero también hay versiones de que lo habían salvado porque lo habían reemplazado por otro niño. Aquí Racine asume esta última postura y el niño está con la madre. Entonces, el embajador de los griegos, Orestes, viene a donde el hijo de Aquiles a decirle, ¿usted por qué no ha cumplido su palabra? Tiene, uno, que matar al hijo de Héctor, dos, tiene que casarse con la hija de Menelao. Y Pirro está enamoradísimo de Andrómaca y no quiere de ninguna manera casarse con Hermíone y no quiere tampoco perder a Andrómaca, y sabe que el niño es el vehículo del chantaje de él hacia Andrómaca. Si le dice a Andrómaca, usted se tiene que casar conmigo, o si no, yo les entrego el niño a los griegos, o si usted se casa conmigo, siempre va a tener la protección de Pirro para la vida de su hijo. Esto es muy interesante porque hay un poema de Ronsard que se llama La Franciade, en el cual Ronsard dice que Astyanax es el fundador de una línea aristocrática que es la que va a fundar Francia. Entonces, para ellos es muy importante también esa relación con Troya desde Francia, un poco similar a lo de Eneas con la fundación de Roma. Entonces ahí vemos cómo los personajes
se comportan como seres modernos, enamorados, celosos, envidiosos, furiosos y malísimos, pero están en una gran, digamos, trama internacional poderosísima con los hijos de los grandes reyes de la antigüedad clásica. ¿Cómo se puede hacer ese paso? Pues bien, es muy fácil. Yo no quiero dañarles la lectura de la tragedia de Andrómaca, que además se hace como en una hora o así, pero sí les quiero decir que todos esos personajes tienen una profundidad psicológica tremenda y todos además tienen un vaivén durante la obra, ¿no? Orestes de repente dice, voy a ir a donde Hermíone, habla con ella y ella le dice, me quiero ir, me voy con usted, lléveme de aquí, estoy muy ofendida. Entonces Orestes dice feliz, nos vamos cuando quiera. Pero apenas han decidido esto, Pirro llega y pelea con Andrómaca y Andrómaca le dice, me parece lamentable que un príncipe como usted me esté diciendo que me va a chantajear a través de un niñito. Un rey de su altura debería proteger al hijo y cuidarlo sin exigirle nada a cambio a la madre, sin este chantaje tan vulgar. Entonces Pirro se pone furioso y va y le dice a Orestes, vaya y dígale a Hermione que mañana nos casamos y usted nos lleva al altar, usted me la entrega. Y esta otra que se friegue, usted se lleva al niño y ya, se acaba el problema. Mientras tanto, toda esta trama empieza a moverse entre cada uno de los cuatro personajes y su confidente hasta el punto en que Hermione en un momento dado da una orden total y Orestes, amante ciego, obediente, va y la lleva a cabo, razón por la cual Hermione lo desprecia totalmente. Y Andrómaca cede y dice a Pirro, me voy a entregar a usted si usted jura salvar al niño. Y entonces, en el momento en que se va a consumar ese matrimonio, ya no es posible. No les digo por qué, pero hay dos razones. Con lo cual, pues los invito a leer esta versión, esta relectura de textos clásicos, fíjense, tomados de Ilíada, de las troyanas y Andrómaca y Helena de Eurípides y también de Virgilio. Por favor, lean esto, disfrútenlo pensando en los grandes debates del siglo de Luis XIV, de la corte de Versalles, de los debates teológicos y de el uso de una tendencia neoclásica en Francia para el sostenimiento de la monarquía absoluta. Todas esas líneas se cruzan en el cerebro de Racine para producir sus tragedias. Eso creo que era todo. Muchas gracias por su atención. Profe, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Vamos a tener un momento mientras vemos si tenemos alguna pregunta por el Facebook. Nuestra comunicadora lo compartirá si tenemos alguna pregunta aquí en el chat o si Andrea quiere empezar con alguna inquietud al respecto. Sí, yo quería como de pronto retomar algo que Claudia acabó de decir que vale la pena mucho tener en cuenta y es como ese afán de legitimidad que se tiene, para lo cual se usa el acervo clásico, ¿sí? Creo que yo no me había dado cuenta que eso era tan evidente en esta obra hasta que Claudia pues la lee como con esa clave. Me gustaría que nos cuente un poquito más sobre eso, si puede como adelantar un poco más qué es lo que vemos en el expediente clásico que permite traer legitimidad en este momento, ¿no? No, Pues sí, Andrea, yo creo que ahí hay como esa filiación de los europeos modernos con respecto a la grandeza clásica, ¿no? A la Gran Grecia y un poco menos tal vez a la Gran Roma, pero de todas maneras, sentirse herederos de esa tradición otorga legitimidad a muchos aristócratas y de eso habla, no sé si usted se acuerda, pero de eso habla Boileau y de eso, digamos,
el recurso de Racine a todos estos príncipes y princesas de los linajes más encumbrados de la antigüedad, digamos, teatral, también tiene que ver con la altura con la que Francia se apropia de esos príncipes y esas princesas, ¿no? Por eso señalaba yo el poema de Ronsard, que es un poeta renacentista, en el cual la Francia se construye a partir del hijo de Héctor, por ejemplo, ¿no? Es un poema que busca relacionar el origen de Francia con el linaje de Héctor, no de Troya, no de cualquier troyano y no de un micénico, sino de Héctor, ¿no? Y creo que eso es lo mismo que hace Virgilio en la Eneida también, ¿no? Digamos, con todas las variantes posibles, ¿no? Relacionar el surgimiento de una nueva entidad sociopolítica, digamos, con la herencia, en este caso, de Troya. Y creo que si bien Antígona, Andrómaca es una gran tragedia y muy cercana a mi corazón, yo creo que Fedra es una tragedia mucho más imponente, la Fedra de Racine, desde luego, mucho más imponente que la Andrómaca. Pero es que en Andrómaca la conjunción de todos esos hijos de esos reyes y de esos guerreros que pelearon en Troya es muy sorprendente y todo gira en torno al hijo de Héctor. En el pasaje de Virgilio, que cita a Racine literalmente, claro que lo cita en latín, ¿no? El editor tiene que poner la traducción, eso para ustedes no es problema, pero para gente como yo sí. En ese pasaje está Andrómaca rindiendo homenaje a su marido y se menciona al niñito, ¿no? Y en la tragedia, los griegos, en persona de Orestes, se quejan de que Andrómaca engañó a Ulises y le entregó un niño que no era el hijo de Héctor y escondió al hijo de Héctor. Y eso, como ustedes bien saben, está en otras fuentes, ¿no? Esa dualidad entre que si el niño rodó por la muralla o no rodó, de todas maneras, guardar a ese niño como un tesoro era una de las prioridades. Pero por otro lado, en la trama amorosa, pues el niño es la piedra de toque del chantaje de Pirro y de la defensa de Andrómaca, ¿no? Andrómaca es muy clara y le dice a Pirro, yo que he sido esposa de Héctor, no voy a ser esposa de ningún otro príncipe, nunca. Yo lo único que puedo hacer en esta vida es cuidar a este niñito. Y la vida de este niñito determina mi vida, ¿no? Y Andrómaca finalmente, tanto se ha dicho que engaña a Ulises en la muralla de Troya, que acaba engañando a Pirro y lo hace jurar, comprometerse a cuidar al hijo de Héctor, ¿no? Pirro en un momento dado, en su furor amoroso total, dice, yo soy capaz de todo, que griegos ni que nada, y si quieren armar aquí en Butroto otra Troya, háganle, y si quieren quemarla y destruirla, háganle, pero yo voy a defender al hijo de Héctor. Y eso es una cosa muy paradójica y muy interesante, ¿no? Que el hijo de Aquiles se convierta en el guardián del hijo de Héctor, ¿no? Pero de todas maneras, yo sí creo que, fíjense que en Corneille no hay estos personajes y Corneille no era un dramaturgo cortesano, como si era Racine, ¿no? Estaba cerca del rey Sol, ¿no? Gracias, profe. Antes de leerle aquí más preguntas, tenemos varios saludos desde varias partes de Colombia, también desde México y Argentina. Entonces, pues devolvemos los saludos y gracias por acompañarnos. Y antes de leer la pregunta, un elemento, pues muy de Racine, como usted nos lo explica, no tanto de la tragedia griega, es el amor, pero quizás Andrómaca sí es, también Eurípides la presenta y hace ella un discurso en Troyanas, yo era la buena esposa, yo era una buena esposa, yo lo hice todo bien. Y ese niño que es la piedra angular para que allí los griegos en Troyanas, Eurípides los hace decir, claro, es que es el niño el que tiene que morir, porque es la sangre troyana la que tiene que morir. Yo lo veo, profe,
un poco cliché lo que voy a decir, pero muy, muy francés esto de ponerle a la tragedia tanto amor y tanta pasión, que no era tan griego Muy en francés y muy Racine, efectivamente. A Racine lo que le interesaban eran los celos y las pasiones. Yo lo dije de una manera muy delicada, pero él, al hacer que la fatalidad se desencadene en el momento en que los personajes, estos príncipes, se entregan a una pasión desenfrenada, sea esta la que sea, es el momento en que todo empieza a caer, momento tras momento, minuto a minuto, pum, 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 hasta la catástrofe final, ¿no? Pero es un problema amoroso entre ellos. Está todo el discurso político de Orestes, ¿no? Sí, soy el embajador de los griegos. Y en un momento dado, Hermíone, cuando se ven por primera vez en Butroto, le dice a Orestes, pero Orestes, ¿cómo así que usted vino a buscarme a mí? Usted es el embajador de los griegos. Usted tiene que estar a la altura de su embajada. Usted tiene una misión política. No venga a decirme que vino a buscarme a mí. Y más adelante, Andrómaca le dice a Pirro, bueno, usted es el hijo de Aquiles. Usted no puede ponerse en chantajes amorosos con una pequeña princesa. Usted es el hijo de Aquiles y tiene que comportarse como tal. Ellas dos son muy claras en eso y ellos dos son muy entregados a su pasión, ¿no? Eso es bonito, a mí me parece súper interesante esa cadena de amores frustrados que no conduce sino a la catástrofe, ¿no? a Porque la ¿por qué en vez de estar empeñada en Pirro, por qué Hermíone no se ha devuelto ofendida a buscar a Orestes, que ya era su admirador desde muy joven, ¿no? O la única que tiene una verdadera razón para estar ahí es Andrómaca, que tiene que cuidar al niñito. Los demás se pueden ir, ¿no? Pirro, si no quiere cumplir esto, pues no lo cumpla y eche a Hermione, ¿no? Pero no, están todos ahí. Y eso también es muy chévere pensando en el salón del Palacio de Butroto, donde ocurre toda la acción de la tragedia, ¿no? En ese día de la llegada de Orestes. profe, Sí, es francés. Santiago, Santiago Ramírez, buenas tardes a usted también, Santiago. Pregunta, ¿de qué manera los personajes asumen o se afilian a las distintas posiciones del debate teológico mencionado anteriormente? Es una pregunta magnífica. Yo siempre he pensado que en el fondo de todo están Pascal y los jansenistas respaldando como toda la educación y toda la intelectualidad de Racine, ¿no? Yo creo que las tragedias de Racine, y por eso hay un libro de Lukács que se llama El alma y las formas, donde él habla de esto justamente, de la posibilidad de que la tragedia en tiempos modernos represente ese espíritu antiguo en los elementos de juicio y en los condicionamientos actuales, y creo que eso sirve para todas las versiones tardías de las tragedias a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que muestra la entrega de estos personajes a la pasión es justamente la manera como ellos se dejan llevar sin pensar en su salvación y en lo que deben pensar con la razón, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y la razón, que es la que debería primar, queda totalmente reducida a la nada en el momento en que la pasión se desencadena. Y cuando la pasión se desencadena, entra en acción la fatalidad y la suerte está echada. No hay control posible, digamos. Yo creo que es por ahí por donde pasa. Lo que a mí me parece más sorprendente de esta tragedia es que a los cuatro se les va la onda en el mismo día y los cuatro quedan fregados en el mismo momento, ¿no? Se vuelve una cadena de para atrás, ¿no? Andrómaca acepta casarse con Pirro, entonces Hermíone acepta huir con Orestes, entonces Orestes acepta matar a Pirro y ¡pum! Todo estalla, ¿no? Creo que es por ahí. Gracias, profe. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Hemos aprendido mucho.
vamos a seguir en este ambiente de pasiones y tragedia. Entonces, Con las medeas de ustedes, qué miedo. bueno, sí, no vienen tiempos más alegres, es cierto, y mucho amor no vendrá, pero bueno, muchas gracias, profe, Muchas gracias, Andrea, gracias a ustedes y a todos por la atención. Muy amables. Gracias. gracias a quienes Hasta luego. quienes nos acompañaron, nos vemos la semana entrante. Buena tarde, hasta luego. Gracias.